Así puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El que va a estar ahí con la computadora poniendo los versículos va a tener un trabajo ahí para seguirme. Vamos a ver varios versículos en esta ocasión. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 2 y versículo 6, así puestos en pie, lo leemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Repito el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor y tú has dicho que tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da y dio por sus ovejas. Ahora, Señor, yo te pido que nos apacientes, que nos guíes por el buen camino de la vida eterna, por el camino angosto, Señor, por ese camino que es estrecho, por esa puerta que es angosta, que podamos ir por el camino de santidad. Yo te pido, Señor, que bendigas a todo tu pueblo y los jóvenes que se encuentran con nosotros en esta ocasión, Señor, que tu Espíritu Santo ponga tu palabra en cada uno de nosotros, en mí como portador de ella y en todos los que la recibimos, Señor, y seamos hacedores de ella. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Los rudimentos del mundo es el tema de hoy. Dice el Señor que no vayamos conforme a los rudimentos del mundo, y menciona aquí filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, y lo lleva a los rudimentos del mundo. Y nosotros como iglesia sabemos que no somos del mundo, y dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te pido que los saques del mundo, porque tenemos que estar acá, porque tenemos que ser luz para el mundo, somos la luz del mundo, pero el Señor espera que nosotros seamos separados, diferentes del mundo. Están en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús dijo que a Él lo aborrecieron, el mundo lo aborreció, y que también a nosotros se nos iba a aborrecer. Muchas gracias, hermano. Pero siempre, como iglesia de Cristo Jesús, hemos tenido la tendencia a querer adaptarnos al mundo. Como iglesia de Cristo, a través de estos casi 2000 años de existencia, hemos pasado tiempos en la iglesia donde ha habido apostasía, donde ha habido engaño y donde la iglesia se ha apartado y se ha hecho como el mundo. Pero el Señor espera que su iglesia sea una iglesia santa, y la palabra santa simplemente quiere decir separado, diferente al resto del mundo. Y eso queda bien claro. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Pero dice aquí el apóstol Pablo que tengamos cuidado que nadie nos engañe. Mirad que nadie os engañe. Esta palabra, mirad que nadie os engañe, no solamente la dice el apóstol Pablo y otro de los apóstoles, sino que el mismo Señor Jesucristo nos dice cuando Él estuvo en esta tierra: mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarán, y vendrán como lobos rapaces vestidos de ovejas, pero por sus frutos los conoceréis, nos dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe. Y aquí el apóstol Pablo usa la misma frase: mirad que nadie os engañe. Yo creo que es mi responsabilidad como pastor el predicar la palabra, el ver el mundo a la luz de las escrituras y tratar de llevar a la iglesia por el camino correcto. Pero también entiendo cuando dice acá: mirad que nadie os engañe, que es la responsabilidad de cada uno de ustedes de mirar que nadie les engañe. Ustedes deben estar pendientes que nadie les engañe. Siempre
Cuando analizo estas cosas me da un poco de tristeza y preocupación al pensar, Dios mío, pero la iglesia, ¿cómo se ha mezclado con el mundo? Estamos a un nivel de contaminación enorme, y no lo digo no solamente por nuestra iglesia local, sino que con la iglesia de Cristo a nivel mundial. La contaminación y la mezcla con el mundo es alarmante, y yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros como iglesia? Y me da temor cuando pienso en la iglesia de nosotros, la iglesia local acá, porque tenemos una responsabilidad, yo como pastor y ustedes como miembros, de ir en el camino correcto. Aquí tenemos muchos predicadores y muchos líderes que entre todos estamos pastoreando esta iglesia que el Espíritu Santo nos ha puesto a dirigir, y tenemos que ser sobrios, y tenemos que ser firmes y contundentes en la palabra de Dios y no aguadar, porque muchas veces tenemos la tendencia a aguadarnos, tenemos la tendencia a tirar la toalla y a dejarnos ir con la corriente, porque la corriente del mundo es bastante fuerte. Las tradiciones del mundo y las corrientes del mundo son bastante fuertes, que nos consumen a nosotros también. En la escuela los muchachos, en el trabajo el resto de nosotros, en los medios de comunicaciones, televisión, música, películas, todo eso está saturado el mundo, y nosotros como cristianos no podemos ir tras los rudimentos del mundo, y ese es el tema de hoy. Andemos según Cristo, según su palabra. En el versículo 8 dice que podemos ser engañados por filosofías, y por ahí hay muchas filosofías desde el tiempo de Sócrates, Platón y muchos filósofos, casi todos ellos griegos. Los tiempos modernos, hay varios filósofos de los años 1700, 1800 que pusieron las bases para lo que es el pensamiento moderno o posmoderno, y hay muchas filosofías. Y la filosofía piensa acerca del ser humano, la conducta del ser humano, acerca de las cosas que son, ¿verdad? Tantas cosas que la filosofía se indaga y se pone a pensar. Entre esas filosofías bien populares del día de hoy es la del naturalismo o el materialismo, que dice que todo lo que existe en el planeta Tierra y en el universo es material. ¿Y qué es lo material? Sólido, líquido y gas. Estamos respirando oxígeno, ¿verdad? Y hay varios gases en el planeta que nos mantienen vivos. Uno de ellos es el oxígeno y otros más. Entonces, el gas, lo sólido y lo líquido, eso es todo lo que existe en el mundo. ¿Cómo explicamos de que los seres humanos existan y sean tan inteligentes? ¿Cómo explicamos que exista todo esto, el universo y todo? Porque no existe Dios, según la filosofía del materialismo, no existe Dios. Y la mejor teoría, porque sigue siendo una teoría, para explicar de que cómo está el universo y cómo ha llegado hasta nosotros, es la teoría de la evolución. Pero esa es una filosofía. Y me da temor de que algunos jóvenes sean engañados por eso, que sean engañados no solamente en la universidad, desde la high school, creo que desde middle school empiezan a bombardearles más. Y yo pasé por ahí, en la high school. Yo recuerdo el debate, yo decía, Dios creó los cielos y la tierra. Mi maestra me decía, Harry, pero estás loco, ¿cómo crees que Dios va a construir el mundo en 6 días? Me dice. Y yo le digo, pues usted está más loca, porque ¿cómo usted cree que del Big Bang salió todo en un segundo? Por lo menos le dice 6 días, usted dice que en un segundo, ¿verdad? Pero era la manera que yo debatía, porque no sabía mucho en aquel entonces. Y en la universidad no se diga. Tuve varios enfrentamientos con profesores y otros estudiantes, pero yo ya era cristiano y ya estaba sólido y no me dejé engañar. Filosofías, de esa manera nos pueden sacar de seguir a Cristo como la Biblia nos enseña. Los jóvenes están en ese peligro, pues no solo jóvenes, adultos que quieren ser intelectuales y quieren ser sabios, como dice la Biblia, creyendo ser sabios se hicieron necios, y en vez de darle adoración al Creador, le dieron adoración a la creación. Y ahí están hoy ustedes, a la madre tierra y esto y aquello, ¿verdad? Y no le dan la honra al que hizo los cielos y la tierra. Dice huecas sutilezas. En inglés estaba viendo la
la Biblia en inglés, y la que más me gustó fue Foolish Deception. Foolish Deception, se dice en inglés huecas sutilezas, que son historietas, son cuentos de hadas, y de eso hay bastante también en el mundo, cuentos de hadas y historietas, y de toda clase de pensamientos en cuanto a eso, ¿verdad? Desde el chupacabra hasta la ciguanaba, hasta la llorona y otro montón, ¿verdad? Y el príncipe azul y todo eso, ¿verdad? Muchos cuentos de hadas. Y que la gente, hay veces que se la compra. Walt Disney está lleno de huecas sutilezas. Las películas para los niños de Walt Disney está pero repleto y saturado de foolish deception, y muchas veces satánico y diabólico, porque casi en todas esas cartoons invocan malos espíritus, brujería y cosas así, ¿verdad? Y él dice el Señor, ustedes son cristianos y ustedes deben de seguir a Cristo como se les enseñó, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y solidificados en Él. Tengamos cuidado con las filosofías, con las huecas sutilezas, como nos dice acá, y después nos dice, según las tradiciones de los hombres. Todas estas cosas, esas filosofías y huecas sutilezas son conforme a las tradiciones de los hombres. Jesús se molestó mucho con los fariseos porque ellos también habían adoptado tradiciones de hombre y tomaban más las tradiciones de hombres que lo que la palabra del Señor decía. Y el Señor los reprendió y le dijo, ustedes les enseñan a la gente a violar los mandamientos de Dios para guardar tradiciones de hombres, el lavamiento de vasos y el montón de lavamientos y ritos de purificación que no tenían que ver nada con la salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús tuvo que hablarles claro acerca de las tradiciones de los hombres. Yo siempre pienso, hay unas tradiciones de los hombres que pueden ser buenas siempre y cuando estén dentro de lo que es bíblico. Dice la Biblia que Jesús acostumbraba estar en la sinagoga todos los sábados, todo el séptimo día. Jesús acostumbraba, era su costumbre. Hay buenas costumbres y hay malas costumbres, hay buenas tradiciones y hay tradiciones que contradicen la palabra, pero esta es conforme a tradiciones de hombres. ¿Y cuáles hombres? ¿Hombres cristianos? No hombres cristianos, sino hombres ¿de dónde? Del mundo, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué es rudimentos? Rudimento es lo elemental, lo elementario, ese es el rudimento. En inglés podemos entender como the basics, lo básico, the ABCs, también dicen los maestros, es el abecedario, ¿verdad? Es lo más simple, lo básico. Y sabe que lo básico, lo elementario o los rudimentos, podemos entender en inglés para los jóvenes que están acá, building blocks. Those are the building blocks. Estos son como los ladrillos de construir. Es el rudimento, es algo básico. Y dice aquí el apóstol Pablo que tengamos cuidado con estas filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. The basic blocks, the building blocks del mundo. Y sabe que estas tradiciones y estas filosofías y estas huecas sutilezas lo que lleva es a construir, porque son building blocks, es para construir. Y estos building blocks, ¿sabe qué es lo que construyen? Una fortaleza. Y se hace bien fuerte, las tradiciones son bien fuertes y son bien duras. Hay veces que uno queda cegado con las tradiciones porque se ha hecho una fortaleza. Esos ladrillos, esos building blocks, se usan para hacer paredes, walls around a city. Y fortalezas es como un lugar de protección, pero también ¿sabe qué? Una prisión. Y yo creo que estas tradiciones de hombre y estos rudimentos de los hombres han construido fortalezas que son difíciles de vencer. Y nosotros, muchos de nosotros estábamos en esas fortalezas antes, esclavizados y bien atados. El apóstol Pablo se encontró ahí y el apóstol Pablo dijo, yo soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, soy fariseo, y en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Pero todo eso lo tomo como basura por el conocimiento de Cristo Jesús. O sea que quebró esa fortaleza del apóstol Pablo, gloria a Jesús. Y hay algunos acá que también han quebrado fortalezas muy fuertes, ¿verdad? Porque antes decíamos, no,
es que mi abuelo, mi padre era de esta religión y yo ahí voy a estar, porque esa fortaleza tiene miles de años, esa fortaleza, ¿verdad? Rudimentos, building blocks, y son tradiciones, hay muchas veces difíciles de quebrar, pero nosotros como cristianos no podemos caer sobre eso. Y si ya siendo cristianos, dice el apóstol Pablo, de manera que si habéis recibido al Señor Jesucristo, el versículo 6, andad en Él. Si ya lo recibimos, andemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Y somos cristianos, ya no nos volvamos a enredar, porque dicen, mire que nadie los engañe para volverlos a traer o a otras diferentes fortalezas que antes no participábamos, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay una fortaleza bien grande, una tradición sumamente grande, pero creo que es una de las más enormes que hay, y esa es la celebración de la Navidad. Esa es, creo, la más grande de las tradiciones, porque es increíble ver a todo el mundo celebrando la Navidad. Supuestamente que es el nacimiento de Cristo. Digo supuestamente porque los que celebran Navidad, según los programas de la televisión y según todo lo que se observa alrededor, no están honrando a Cristo Jesús en absoluto. ¿Y cómo es posible que los rusos, cómo es posible que toda Europa, toda Latinoamérica y todo mundo al mismo tiempo esté celebrando la Navidad para festejar supuestamente el nacimiento de Cristo? Y yo veo que es una tradición tras los hombres y no conforme a Cristo. Es una rudimentos del mundo. A mí siempre cuando yo me hice cristiano y me reconcilié a los 23 años de edad, a mí siempre me llamó la atención eso, porque yo no lo miraba conforme a la palabra del Señor, porque en primer lugar Jesús no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre era la celebración de otro Dios, el Dios Sol. En diferentes naciones de la antigüedad celebraban al Dios Sol justo el 25 de diciembre en el calendario antiguo, porque era el día más pequeño del año. Winter solstice se llama en inglés, o el invierno solsticio, el día más pequeño del año, y allí era cuando se celebraba al Dios Sol, y no era el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que el mundo bien fácil celebra esta fiesta, pero no teme a Dios? En esta fiesta, ¿sabe lo que va a haber bastante? Borrachera, bailes, drogas, prostitución, fornicación y adulterio, ¿verdad? Eso es lo que va a abundar, fiestas bastante. ¿Cómo es posible que todo el mundo pone el arbolito de Navidad como si nada? Todos los lugares de gobiernos, el mall, el bar, los clubes de baile nocturno, tienen el arbolito de Navidad, y puede ser que hasta los centros de prostitución, no sé, pero imagino que es fácil poner eso, porque si los ponen en los bares, lo ponen en todo lugar. ¿Qué es el arbolito de Navidad? ¿Representa a Jesús o qué es eso? Es huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres, y dice acá conforme a rudimentos del mundo. Y lo que a mí me impacta es cómo los cristianos también, ese arbolito de Navidad que se encuentra en todos estos lugares que no honran a Dios, también está en la casa de los cristianos. Y a mí eso siempre me sorprendió. ¿De dónde viene ese arbolito? ¿Qué representa ese arbolito? ¿Cómo es posible que Santa Claus también esté en los bares y ahí llegan todos disfrazados a emborracharse antes de ir a ir al mall, a que le sienten a los niños en sus piernas y en sus brazos? ¿Cómo es posible que Santa Claus esté en los bares, esté en la escuela, en todas las cosas del gobierno, fácil, y en todos estos lugares que no honran a Dios, y que también esté en las casas de los cristianos, y que el papá se vista de Santa Claus para darle regalos a los niños? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que los cristianos también caemos en las cosas del mundo? Porque esto claramente, amados hermanos, es algo del mundo y no es de Cristo, no es conforme la Biblia ni conforme a Cristo. Y como digo, me preocupo cuando yo miro la iglesia y digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde? ¿Por qué tanta mezcla con lo pagano y prácticamente con lo diabólico? Porque estas cosas son sumamente diabólicas. Ahorita vamos a ver varias de eso. En primer lugar, todos los cristianos saben, yo he hablado con varios pastores y todos aceptan que Jesús no nació el 25 de diciembre. Usted habla con cualquier pastor, un pastor que tenga conocimiento,
le va a decir, sí, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y todos aceptan eso. Y todos saben de que lo que había ahí era una celebración pagana al dios Sol, en diferentes formas. Pero entonces estamos claros de que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso está claro. Aquí están las evidencias y voy rapidito. Lucas 1, 5 al 8 nos habla de Zacarías. Ahí hay una manera de sacar la cuenta cuando Jesús nació. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 5, dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. No tenían hijos. Zacarías que va a ser el papá de Juan el Bautista. Dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre, dice, del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entró al templo a ofrecer. Entonces dice que fue según el orden de su clase. La clase de Abdías, según los datos que tenemos hasta el día de hoy, a él le tocaba la fecha del 1 al 8 de junio. Eso cambiaba un poco y estaba ahí en esa fecha. Entonces, en esa fecha del comienzo de junio, él vio al ángel. El ángel dice: van a tener un hijo. Él quedó mudo como señal de que esto era de Dios. El ángel lo dejó mudo. Él después se va para su casa y Elizabeth queda embarazada en esos primeros días. Porque miremos el versículo 26, cuando el ángel se le aparece a María. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Si han pasado 6 meses después de junio, ¿qué mes sería? Como diciembre, ¿verdad? Y allí se le acerca el ángel para decirle a María que va a tener un hijo, que va a ser Jesús, el Salvador del mundo. Y mire lo que dice el 36, el ángel le dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, Lucas 1:36, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces cuando María queda embarazada, Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo. ¿Cuántos meses le faltan? 3 aproximadamente, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista tuvo que haber nacido para en marzo, por ahí, entre marzo y abril, porque ellos iban por el calendario lunar. Y si María quedó embarazada en esa ocasión, que el ángel le dice: va a venir el Espíritu Santo sobre ti y va a ser sombra y va a nacer y va a quedar concebido ese santo ser que es Dios mismo haciéndose hombre. Entonces quiere decir que María era 6 meses más tarde, iba a dar a luz 6 meses más tarde que Elizabeth. Si Elizabeth dio a luz en marzo, ¿cuándo dio a luz María? En septiembre, ¿verdad? Septiembre por ahí. Sabe de que hace muchos años, el primer año de mi pastorado, en el 2001, diciembre del 2001, yo prediqué este mensaje diciendo de que como cristianos no deberíamos de celebrar la Navidad. Y estaba ahí el pastor, que había sido pastor de esta congregación por más de 12 años, había pastoreado esta congregación, y él celebraba Navidad, era muy navideño, por así decirlo. Pero él me escuchó hablar y todo, y cuando terminé de dar el mensaje, él estuvo de acuerdo conmigo y dijo: de hoy en adelante, dijo él, yo voy a celebrar Navidad en septiembre. Y yo me quedé: ¿qué? ¿En septiembre? Y yo: amén, está bien, cada quien. Pues Jesús nació, porque la doctrina de la encarnación, eso nosotros no lo negamos. Nosotros tenemos la doctrina de la encarnación como una de las cosas principales de lo que es la fe en Cristo Jesús, porque Dios se hizo hombre. ¿Y cómo se hizo hombre? A través de la Virgen María. Y eso lo celebramos, lo creemos y nos gozamos en eso. Y no puede haber muerte de Jesús en la cruz del Calvario si Dios no se hubiese hecho hombre. Así es que la doctrina de la encarnación es 100%. Lo que yo estoy en contra es los rudimentos, las fortalezas a través de huecas sutilezas y filosofías que los hombres le han puesto a esta fecha y han tratado de llevar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, que para mí es una abominación. Porque Jesús, tenía razón el pastor Tejera cuando dijo: yo voy a celebrar Navidad en septiembre. Así lo dijo público. Creo que habrán algunos acá que recuerdan eso. A mí me impactó porque yo nunca pensé septiembre.
Pero tenía razón porque entre septiembre y octubre se da una fiesta bien importante. Son 3 fiestas hebreas bien importantes que Dios dijo tienen que celebrarla año con año. La primera es la Pascua. Eso se da entre marzo y abril hasta el día de hoy. Entre marzo y abril los judíos celebran Passover. Después está la de Pentecostés, 50 días más tarde. En la vez pasada fue en julio que la celebramos, porque se dio el 1 de abril la Pascua, la resurrección de Cristo Jesús, y 50 días más tarde ya estábamos en julio, ¿verdad? No, en junio, perdón. En junio. Entonces esa se da como en junio. Y la otra fiesta bien importante es la de Sukkot. ¿Sabe cuál es la fiesta de Sukkot? La de los tabernáculos. Esa es la fiesta bien importante de los judíos, tabernáculos. En Apocalipsis dice que Dios puso su tabernáculo con nosotros, en medio de nosotros. Los judíos celebraban la Pascua, la salida de Egipto cuando mataban el cordero, celebraban la fiesta de Pentecostés, los primeros frutos, y después la de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Nehemías lo celebraron por primera vez desde el tiempo de Josué? 800 y algo años que no se celebraba, y lo celebraron por primera vez. Desde ahí se quedaron celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta bien importante, porque nosotros habitamos en un tabernáculo, porque este cuerpo es un tabernáculo que se va a romper, y ya se ha roto. A mí ya se me ha roto varias veces este tabernáculo, y me lo han remendado, ya está todo remendado. Pero viene el día cuando suene la trompeta, y los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros los que estemos aún vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado, y esto corrupto se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, ¿verdad? Y tendremos un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Por eso esa fiesta del tabernáculo es bien importante, porque Dios tomó un tabernáculo, así como el suyo y el mío, una tienda de acampar que es pasajero. Una tienda de acampar no es para siempre. Una casa ya de cedro o de ladrillo ya es algo estable, ¿verdad? Pero una carpa, una tienda de acampar, a camping tent, that is just for a couple of days. Y entonces Dios se hizo hombre por un tiempo, 33 años y medio. Entonces creo que tenía razón el pastor Tejera en decir en septiembre nació Jesús. Porque en esa fecha, entre septiembre y octubre, porque eso va cambiando por el calendario lunar, tuvo que haber nacido. ¿Sabe por qué? Porque en esa fiesta llega mucha gente. A esas 3 fiestas llega mucha gente a Jerusalén. Y Belén está ahí cerca de Jerusalén. Y se llenaba todo eso, todos los mesones, todos los hoteles se llenaban. ¿Y qué pasó cuando Jesús nació? Cuando María fue a buscar lugar en el mesón, ¿qué pasó? No había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque hay una fiesta bien importante en Israel en esos días, y está lleno todo Jerusalén y Belén y sus ciudades alrededores. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, porque se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, que va exacto con la profecía de que Dios se iba a hacer hombre y iba a habitar entre nosotros, Emmanuel. Y eso lo creemos y lo afirmamos, y yo estoy seguro que el nacimiento de Jesús tuvo que haber sido en esa fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, porque Dios se hizo hombre. ¿Y sabe cuándo Jesús murió? En otra fiesta, en la fiesta de la Pascua. Ahí Jesús murió, lo seguimos celebrando hasta el día de hoy. Jesús murió en la Pascua y resucitó también. ¿Y sabe qué otro evento pasó? En Pentecostés la iglesia fue llena del Espíritu Santo, y fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, y hablaron en otras lenguas. Esa es la tercera fiesta, gloria a Dios por eso. Así es que podemos quedar claros de que Jesús no nació en diciembre, y más bien podemos con cierta seguridad decir que nació en esa fiesta de los tabernáculos, que se da entre septiembre y octubre, dependiendo el calendario hebreo, que está tomado de la luna y no del sol. Ahora, otra evidencia que sabemos de que no pudo ser diciembre, porque hay una estrella que van siguiendo, y en diciembre se opaca, llueve, cae nieve. En Israel es como acá, estamos en el mismo nivel del planeta en cuanto al hemisferio norte, estamos casi igual. California está casi igual al nivel de Israel, en los 23 grados que la tierra queda así, estamos igual. Entonces igual tienen los 4 estaciones del año como nosotros. Centroamérica no las tiene. Centroamérica solo es invierno y verano, porque no tiene las 4 estaciones. Los que están al norte o los que están al sur sí tienen las 4 estaciones. Suramérica, Norteamérica, Europa y el sur de África, y esos países tienen las 4 estaciones. Ahora, iban siguiendo una estrella. Eso quiere decir que estaba despejado.
No había lluvias, no había neblina, no había nieve. Número 2, los pastores estaban pastoreando sus rebaños. Y es imposible que un pastor quiera sacar a comer pasto congeladito a sus ovejas, ¿verdad? Y llevarlo a comer parte nieve, así tipo una minuta le decimos nosotros, un tipo helado, ¿verdad? No, para entonces las dejaban adentro. Cuando viene la nieve, la lluvia, no las sacan afuera. Así es que ahí es donde miramos estas evidencias. No pudo ser la fecha del 25 de diciembre. ¿Qué se daba en la fecha del 25 de diciembre? Yo quiero que ustedes no lo ignoren. Muchos acá no lo ignoran. Y me gustaría que recordemos, porque hay veces que volvemos a caer y somos engañados. Y yo quiero que recordemos de dónde viene esta fecha. Y los que no sabían, pues apréndanlo ahora, porque esto es algo que las universidades lo enseñan. Y uno puede hacer la investigación y puede darse cuenta de estas fechas. ¿Sabe que dice la Biblia, habla de un hombre que se llama Nimrod? Y este hombre fue el primer grande, el primer líder mundial o de la gente que existía en ese tiempo. Fue un líder grande. Él se creyó Dios y dejó bases para unas religiones que después la Biblia le va a llamar la gran ramera, Babilonia. Y el que dio las bases para esta religión se llama Nimrod. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Recuerden de que Dios construye los cielos y la tierra, después hace al hombre, el hombre se corrompe y a través de Noé Dios salva a 8 personas nada más y vuelve a poblarse la tierra. Y entonces hay 3 hijos de Noé que tiene él, Sem, Cam y Jafet, son sus 3 hijos. Pero de Cam nace Canaán, y de allí en el versículo 8 nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que fue el rey o el presidente, que fue el emperador. ¿Y sabe cómo gobernaban estos emperadores anteriormente? Diciendo que ellos eran Dios mismo. Ellos eran Dios y hacían creer a la gente de que ellos eran dioses. Estos todos sabían, porque vienen de Noé, todos sabían que hay un solo y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay un Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Todos sabían eso, pero ellos usaban de astucia para decirle que habían otros dioses y llevándoles a diferentes religiones, haciendo diferentes adoraciones, y muchas veces tenían alrededor de ellos mismos para que los adoraran a ellos. Y Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y nos dice acá, por lo cual, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y la palabra aquí, delante de Jehová, es que está como en la cara de Dios. Delante de Jehová está en la cara de él, y esto prácticamente quiere decir que se oponía a Dios. No le importaba a Jehová. O sea, yo lo hago y ¿qué? ¿Verdad? Eso es delante de Jehová. La expresión acá es en la cara de él, o sea, en contra de Dios. Esto podemos decir claramente que este fue el primer anticristo o antidios, el creador de los cielos y la tierra, que le conocemos como el anticristo. Este fue el primer tipo anticristo, en contra de Dios. ¿Y qué se dice? Vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, y nos da allí varias. Babel, de ahí viene Babilonia. Ahí se hizo la torre de Babel, pero ahí también va a estar Babilonia. Por eso es que Dios va a tomar a Babilonia como la cabeza de los imperios humanos, de los que se han apartado y van en contra de Dios. Ahí comienza con Babel. Yo creo que los que han estudiado, y tengo aquí a los jóvenes de high school y tengo los jóvenes acá de universidad, aquí veo varios que están en la universidad o en el college, y yo creo que todos ya se han dado cuenta de los imperios que han existido en la tierra. Egipto fue uno de los primeros, no fue muy fuerte, pero Egipto fue de los primeros. Después de Nimrod, estuvieron ahí varios en Mesopotamia. Egipto fue primero, pero Dios,
cuando nos habla de los imperios de verdad, nos comienza con Babilonia, en la imagen que el mismo Dios le mostró a Nabucodonosor, y Daniel le dijo el sueño y se lo interpretó. Y le dijo que era una cabeza de oro que representaba a Babilonia, los brazos eran de plata, y el pecho que representaban a Medo-Persa, dos imperios, los persas y los medos que se unieron. El vientre y parte de los muslos era de bronce, y esto representaba a Grecia. Y las piernas eran de hierro, y esto representaba a Roma. Pero en los 10 dedos de abajo era una mezcla de hierro con barro. Y en el tiempo de esos reyes, de esos 10 reyes de hierro con barro, cayó una piedra que deshizo la estatua. Entonces, aquí los jóvenes bien saben de que hubo un reino bien fuerte, Babilonia, después los medos persas, pero en las universidades hoy en día se enfocan bastante en Grecia y Roma, porque ahí es donde viene toda Europa, incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica. Ahí está toda nuestra base. Para los que no sabían, Grecia y Roma es la base de nuestra cultura, ¿Y sabe qué sucedió con todos estos reyes? Ellos creyeron ser Dios. Cada uno de ellos pensó ser Dios. Alejandro Magno murió a los 33 años de edad. A mí siempre me llamó la atención que murió la misma edad de nuestro Señor Jesucristo, 33 años de edad. A los 18 quedó rey cuando su papá, el rey de Macedonia, lo dejó encargado y conquistó la tierra, y la conquistó rápido. Todo Grecia, todo el mundo, hasta la India. Y a los 33 años de edad había conquistado al mundo entero. Y dijo que él era Dios. Y dicen los historiadores, y todos los profesores le dicen, murió de alcohólico creyendo que era Dios. Demencia, dicen ellos. Murió loco diciendo que era Dios. Eso dicen todos. En cualquier universidad le van a decir que así murió a los 33 años de edad, creyendo que él mismo era Dios. Ese es Alejandro Magno. Los romanos todos han dicho que son Dios. Todos los emperadores de ellos creen que son Dios y se tenían que adorar al emperador. Pues déjeme decirle que va a venir uno en el futuro que se llama el anticristo, que va a creer que él es Dios también, y este va a tener el poder del diablo, según nos dice la Biblia. Ahora, de Nimrod tenemos lo que son los Baales. Baal, el Señor o el Dios, porque era en esa parte. Este estaba casado con Semiramis, y Semiramis también tomó como autoridad de Dios. Y en Jeremías se dice que las mujeres de Israel le hacían tortas a la reina del cielo. ¿Has escuchado ese título antes? La reina del cielo. Esa es una diosa pagana diabólica que la comenzó Nimrod con su mujer Semiramis, y ella era la reina del cielo. Bien interesante que en las apariciones de la Virgen de Fátima, las mismas niñas que profetizaron en nombre de Fátima, dijeron que estaban hablando a nombre de la reina del cielo. Al nomás que dijo reina del cielo, los cristianos tenían que decir, eso no es de Dios, porque la reina del cielo no puede estar dando profecía. Eso es diabólico, porque Jeremías mismo habla en contra de la reina del cielo. La misma Biblia habla en contra de eso. Pero ella tuvo un hijo y se llamó Tamuz, y era el dios Sol. Y Tamuz nació el 25 de diciembre. Y han habido adoraciones para esa deidad desde Egipto, por todo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Por eso les mencioné eso antes, porque los quiero llevar hasta Roma. Y Roma conquistó al mundo. Nosotros hablamos español, que es un idioma latín, y nosotros somos latinoamericanos. Y eso viene, Roma, ¿qué idioma habla? Latín. Ellos son latinos, así como nosotros, latinoamericanos, ¿verdad? Entonces nuestra cultura está ahí también, están entre ellos. Y ellos adoraban al Dios victorioso Sol el 25 de diciembre. Saturnilia, una adoración que comenzaba como el 17 de diciembre y terminaba el 25 en la adoración del Sol Invictus. Ese era el 25 de diciembre. No nació Jesús ahí. Jesús tuvo que haber nacido en una fiesta importante de los hebreos, de los judíos, bíblica, como los tabernáculos. No en esa fecha. No en esa fecha. ¿Y cómo es que llegamos hasta esto? Y yo creo que aquí la mayoría sabe que en el tiempo de Constantino, cuando él quiso cristianizar al imperio romano, él decidió adoptar todas estas fiestas fuertes y tradiciones paganas de los romanos, que están basadas en Babilonia. Desde Babilonia, por estos 4 imperios, hasta Roma, él decidió cristianizar
y fácil, se le hizo bien fácil a la reina del cielo, que adoraba a la gente, como Diana, Isis, o también como Ishtar o Astarte, le puso la Virgen María. Fácil para adorarla, porque es la mamá de Jesús. Entonces podemos seguir adorando a la reina del cielo, podemos seguir adorando a Ishtar, donde viene Eastern en inglés, podemos seguir adorándola bajo el nombre de la Virgen María, la Madre de Dios. Bien fácil, ¿verdad? Encajó. Yo quiero mostrar ahí, no sé si tenemos por ahí listo unas imágenes. Cuando yo estuve en la universidad, lo trataban a uno de engañar, y nos decían, no, si antes de la Virgen María con el bebé ya en Egipto estaba Horus, que es como la misma Semiramis, sale la mujer con el niño. Vamos a la otra imagen. Ahí miramos a Semiramis con Nimrod, ¿verdad? Con la corona y todo. Se parece a la Virgen María con el niño Jesús, ¿verdad? Pero esa era Semiramis y Nimrod. Vamos a la otra. No sé si agarramos la... Y ya está Semiramis, donde ha existido en diferentes culturas y hasta el tiempo de hoy. Vamos a la otra. Creo que quizás hasta ahí era, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando yo estuve en la universidad, me impactaron. La primera no me impactó, porque la primera me dijeron, si todas las civilizaciones tienen una historia del arca de Noé, me dice. Entonces no es verdad la historia de la Biblia, porque es el arca de Noé, una arca que salió del agua, del mar, y para sobrevivir, eso hasta los pipiles y los mayas acá en Centroamérica y México tienen una historia que vinieron del mar en una caja, en una arca, y así es como ellos existen. ¿De dónde vienen? De una arca. Y entonces todos los estudiantes, wow, entonces la Biblia es falsa, porque todas las civilizaciones tienen una historia del arca de Noé. Y me decían eso los profesores. Y yo les digo, pues claro que todos tienen que tener una historia del arca de Noé. Si todos venimos de Noé y sus 3 hijos, todo el mundo tiene que contar una historia de que venimos de una arca. Entonces ahí, ok, pues, ¿verdad? Ahí no estaba muy impactante. A mí no me engañaron con eso. Y dije, pues claro que sí. Todo el mundo tiene que hablar de una arca si todos venimos de esas 8 personas, ¿verdad? Entonces yo tranquilo con eso. Pero cuando sí me impactaron fue cuando me enseñaron estas imágenes de vírgenes o mujeres con hijos que adoraba a la gente en el tiempo de los egipcios, 2000, 3000 años antes de Jesús, antes de que María naciera y que Jesús viniera de ella. Ya tenían adoración a una virgen con un niño, a una mujer diosa con un bebé Dios. Eso sí a mí me impactó. Dije, wow, entonces quizás no es verdad Jesús, porque si esto lo tenían 3000 años antes de Jesús, 2000 años antes de Jesús, ¿cómo es posible de que ellos ya lo tenían? Y en la Biblia aparece apenas hace 2000 años atrás. Jesús vino hace 2000 años atrás. Y eso sí me dejó desbalanceado y no supe qué contestar en la universidad. E incluso hasta dudé un poco de la historia bíblica de Jesús que vino a ser por medio de la Virgen María, porque en la universidad nos enseñan esas imágenes. Ya pueden quitarlo. Nos enseñan esas imágenes y nos enseñan... Si esto la Biblia ha copiado a otras civilizaciones, ha copiado a otras religiones. Y ahí sí me dejó un poco tambaleando. Pero ¿sabe cómo se responde eso? Que el diablo es padre de mentira. Y el diablo estaba ahí cuando Dios le dijo, comenzando con la serpiente, le dijo, y voy a poner enemistad entre tu simiente, le dijo a la mujer, y la simiente de la serpiente. Y ella, la serpiente, le va a morder el calcañal, pero la simiente de la mujer, que es el bebé que iban a nacer de la mujer, que iba a crecer, ese le va a aplastar la cabeza. Entonces el diablo sabía que iba a ser salvo la humanidad por el nacimiento de un niño. Eso el diablo lo sabía. Y por eso trató de matar a todos los niños de Israel que nacieron en Egipto, a todititos los varones. Pero ¿quién se salvó? Moisés. Y Moisés salvó a Israel y lo sacó de Egipto. ¿Se acuerdan de eso? El diablo ha sabido que de la mujer iban a ser uno que iba a salvar a la humanidad, y por eso es que empezó a prepararse y a sacar diferentes cosas muy parecidas a lo de María y Jesús desde antes, para traer contaminación, confusión, porque él es padre de mentira y es como dice aquí, foolish deceit, es un engañador.
trata con huecas sutilezas engañar. Entonces por eso es que ya existían estas cosas, porque el diablo siempre ha sabido. Incluso cuando Jesús nace, ¿qué manda hacer Herodes? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, y hubo una matazón de bebés terrible en el tiempo que Jesús nació. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que tenía que matar a ese bebé. Lo quiso hacer en el tiempo de Egipto, lo quiso hacer en otras ocasiones, destruir completamente Israel para que no naciera el Mesías, porque, como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos, porque Jesús nació de los judíos, y el diablo sabía que de ahí venía la salvación, porque Dios le había dicho a Abraham: en ti me van a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que el diablo siempre ha tratado de traer este engaño, y por eso es que en las universidades les enseñan: no, mira, si eso de la Biblia son copiones, porque antes de la Biblia ya estaban estas cosas. Pero yo quiero recordarle a nuestros jóvenes de que ya estaba escrito, y el diablo estuvo ahí cuando el Señor le dijo que de la simiente de la mujer. El apóstol Pablo dijo que la mujer se iba a salvar dando a luz, y así mismo fue. Una de las mujeres dio a luz a un hombre que nos salvó a todos de pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la historia verdadera de la salvación. Gloria a Jesús. En Ezequiel 8, vaya conmigo. Ya les dije en Jeremías que menciona a la reina del cielo, pero en Ezequiel se menciona a Tamuz, y Tamuz es el que nació el 25 de diciembre, y eso lo puede investigar cualquiera de ustedes. Hoy con internet es bien fácil, en los search engines que hay como Google, Yahoo y todos los demás, y también están las bibliotecas en cada ciudad importante del país de Estados Unidos donde puede hacer esta investigación. Tamuz es el que nació el 25 de diciembre, pero mire lo que pasa en el templo de Dios en Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 17, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. En el templo hay mujeres endechando a Tamuz. Y yo digo, wow. Y este Tamuz del 25 de diciembre, que es el dios Sol, que ha traído diferentes manifestaciones en todas estas civilizaciones que les mencioné, desde Egipto hasta Roma, porque los romanos son los que nos metieron a nosotros que Navidad, el nacimiento de Jesús, debe ser el 25 de diciembre, y la Iglesia Católica lo celebra así. Los cristianos evangélicos no lo celebran así. Hasta hace poco fue que comenzaron a hacerlo, pero con la reforma de los años 1600 no lo celebraron. Estados Unidos, cuando nace, los primeros 100 años no celebraban Navidad porque eran protestantes evangélicos, y no lo celebran hasta que los católicos empiezan a llegar. Los italianos y los irlandeses introdujeron en New York, que fue donde se quedaron, Navidad, pero los primeros colonos de Estados Unidos, como cristianos protestantes, no celebraban Navidad. Los cristianos de Latinoamérica también, hasta hace poco fue que comenzaron otra vez, y por eso yo les digo, hemos caído otra vez en esa sutileza del engaño, a estos rudimentos según el mundo. Cuando estábamos libres de eso, como cristianos evangélicos éramos libres de eso, ya no andábamos con estas cosas. Pero en la casa del Señor, celebrando a Tamuz el 25 de diciembre, Dios amado, qué terrible. Y ver arbolitos de Navidad en la iglesia de Cristo Jesús, en el templo, en el edificio. Y como les digo, bien fácil, ese arbolito se encuentra en el bar, y usted sabe que es cierto. En el bar está el arbolito, y en cualquier lugar. Eso no es ofensivo para nadie. Eso es algo bonito. ¿Y por qué es bonito? ¿Y por qué es atrayente? ¿Qué significa eso? Y se los he dicho cada año, les cuento de dónde viene eso del arbolito, que no tiene que ver nada con el Señor, más que con la adoración de la naturaleza, porque el evergreen es uno que no muere en el invierno. Cuando cae la nieve, el pino se mantiene verde, y por eso lo adoraban, y creían que era como una buena suerte. Y por eso es que el pino es bien importante para los europeos, pero hay otras cosas más que no voy a entrar en detalles, que es de verdad bien incómodo verlo en una iglesia. A mí me repugna. Yo en mi casa no lo tengo, y en la iglesia mucho menos, ¿verdad? Pero me da, no sé qué, por varios acá, que no le ven nada malo, y lo están metiendo así, igual, siguiendo al mundo, porque eso no es de Dios, eso no es de la Biblia. ¿De dónde vienen esas cosas paganas? Y que ustedes me estén diciendo que está celebrando a Cristo Jesús y se le metiendo eso, como esta gente que tenía a Tamuz ahí, en el templo, Dios amado, Dios eterno. Y no crea que solo las mujeres, y que son quizás las que piden el arbolito, ¿verdad?, para poner los regalos debajo. No,
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, donde el sacerdote tenía que pronunciar ayuno y humillarse entre la entrada y el altar. Mira lo que había ahora, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, le han dado la espalda al altar de Dios, y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y Tamuz es el dios sol. El 25 de diciembre los romanos celebraban al sol invictus, así mismo en latín, sol invictus. Queda en español igual, sol. Invictus, invicto, que nunca pierde. Y están adorando a Tamuz y al sol, que es la misma cosa, está enlazado dentro del templo. Dios eterno, de verdad que esa es una gran abominación. A mí me preocupa, a mí me preocupa esto, que como es que como cristianos nosotros nos dejemos ir tan fácil siguiendo estas tradiciones de hombres, tan fácil. Eso a mí siempre me ha preocupado, ver la iglesia, la condición, y otras más allá, apoyando el matrimonio homosexual y dejando todo eso una libertad, una apostasía tremenda, y va a ser peor aún, porque dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. En 1 Timoteo 3, 13 al 17, también el apóstol Pablo le dice, van a venir tiempos peligrosos, van a engañar y van a ser engañadores y van a ser engañados. Y eso está pasando ahorita. Ellos engañan, son engañados. Hay una de engaño dentro de la iglesia de Cristo Jesús terrible, terrible. La apostasía, negar la doctrina abiertamente por falsos maestros, falsos profetas que se han introducido dentro de la iglesia, y eso ha llevado a la iglesia a una contaminación con el mundo enorme y va a seguir creciendo. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, también nos dice que probemos los espíritus, probad los espíritus, si son de Dios o no. El espíritu navideño, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿De dónde viene ese espíritu? El espíritu de Santa Claus. ¿De dónde viene ese espíritu? Probad los espíritus. Parece muy bonito, alegre el corazón, lo pone calientito, ¿verdad? Lo pone bien bonito, pero probad los espíritus, porque aunque venga como ángel de luz, que es algo hermoso y algo que lo atrae a uno y que lo puede enamorar, no es de Dios. Y aunque uno siente la gloria, ¿verdad? Pero no es de Dios. Probad los espíritus, porque parecen bonitos y parecen muy ameno, parecen muy bueno, pero probad los espíritus, porque no son de Dios. No nos dejemos engañar por estas cosas. Dijo el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos rapaces que van a arrastrar a muchos discípulos tras de ellos. ¿Y cómo se nos advierte? Y Jesús mismo dijo, en los últimos tiempos, en los que estamos viviendo ahora, la maldad se iba a multiplicar, y debido a eso el amor de muchos se iba a enfriar. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el amor de muchos se enfría, el celo, el amor por Dios, por la casa de Dios, se puede enfriar. El amor al prójimo, por tanta maldad, se puede enfriar. Cauterizada la conciencia, que el Señor nos ayude, a mantenernos firmes en Él. En Apocalipsis capítulo 18, mire acá, como les dije, los jóvenes saben que Babilonia es el primer y gran imperio que la universidad enseña, aunque menciona Mesopotamia, Egipto, pero igual que la Biblia lo enseña igualito. Babilonia es el primero y Roma fue el último y muy fuerte. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 5 dice, y clamó con voz potente un ángel, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El mundo entero, los reyes, los gobiernos se han embriagado con el vino de la gran ramera, Babilonia. Y yo no digo como dicen varios, que la gran ramera
es la Iglesia Católica Romana. Yo no estoy de acuerdo con eso. La Gran Ramera comenzó antes de la Iglesia Católica con Nimrod. Y yo digo que todos los sistemas religiosos son parte de la Gran Ramera. Y no solamente la Iglesia Católica Romana, hay iglesias cristianas evangélicas que ya son parte de la Gran Ramera, que están permitiendo el homosexualismo abiertamente, y un montón de doctrinas de demonios son parte de la Gran Ramera también. Entonces, pero el Señor dice, salgan de ellos, pueblo mío. Y me menciona aquí los mercaderes. ¿Sabe que el Día de Acción de Gracias ha sido una fiesta bien particular americana, donde se le da gracias al Creador de los cielos y la tierra? Una fiesta que se hizo cuando era la iglesia, cuando el país era protestante, cristiano, protestante, y le dieron gracias a Dios y quedó. Pero ahora, ¿qué hace la gente? ¿Qué hicieron hace poco? Black Friday. Porque con esa de Acción de Gracias no sé cómo le meten Black Friday, no sé cómo entra en la Acción de Gracias eso, pero es para vender, porque hay que hacer dinero. Los mercaderes se aprovecharon de sus deleites y han hecho dinero. Y Navidad, igual, una cantidad de dinero, y todo el mundo está preparándose porque en esta fiesta es que va a vender más. Comenzaron desde lo llevaron a Acción de Gracias, Black Friday, hasta el día de hoy, y especiales por todas partes. Ya Black Friday ya no es un día nada más, hoy es todo el mes, y creo que casi 2 meses de Black Friday, porque hay especiales hasta que se cierre el año, ¿verdad? En todo, y hay que, todo el mundo corriendo porque ya viene enero y ya va a estar todo bien caro otra vez, y eso todo el año hay especiales. Y uno sale como loco a agarrar lo más barato. Se han enriquecido de la fornicación de ella, de los adulterios, de la mezcla espiritual que parece bíblica pero no es, parece cristiana pero no es. Ya voy concluyendo. Éxodo 32, en Ezequiel miramos que están adorando a Tamuz en el mismo templo, al dios del sol, cosa que es abominación para el Señor. En Éxodo 32:4 miramos que el mismo pueblo de Israel, saliendo de Egipto, apenas después de haber visto los milagros del Señor, dice en el versículo 4, Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro, o sea, un toro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, que es el sumo sacerdote, edificó un altar delante del becerro, delante del toro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó y se regocijó. ¿Y qué dijo Aarón? Este becerro, este toro que he hecho de oro y de todas estas cosas, joyas que trajeron, vamos a adorar a Jehová. Este es Jehová, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Y yo, Dios amado, ¿cómo pueden llamarle Jehová a ese becerro y adorarlo así? Dios se indignó. Usted lee el siguiente capítulo, Dios los castigó. Porque ¿cómo pueden decir que ese era Jehová? Mezclar lo que habían aprendido en Egipto con las cosas de Dios, llamarle Jehová. Y eso es lo que yo digo. ¿Cómo podemos decir que Jesús nació el 25 de diciembre? Cuando eso es de Tamuz y todo el mundo sabe, y como le digo, todos los pastores lo saben, y muchos de ustedes lo saben. ¿Y cómo va a decir, aquí nació nuestro Señor Jesucristo, cuando el que nació allí fue un Dios pagano, una tradición pagana? Entonces eso es lo que yo digo, Dios amado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar en nuestra ceguera? ¿Hasta dónde vamos a llegar con los rudimentos del mundo que no son conforme a Cristo? ¿Hasta dónde? Y yo creo que tenemos que examinarnos como iglesia. Tenemos que examinarnos. Y yo me preocupa, como pastor me preocupa el futuro de mi familia también, con mi hijo. Y yo sé que va a crecer, y quizás le va a interesar Halloween, y quizás le va a interesar el arbolito y Santa Claus, pero yo sé que tengo que enseñarle que él es diferente, que él no es del mundo. Así como yo no soy del mundo, él tampoco es del mundo. Así como ustedes no son del mundo, tampoco sus hijos son del mundo, y tienen que aprender. Gloria a Jesús. ¿Saben qué hacían con Nimrod? El dios Nimrod, el dios Tamuz, el dios Baal, porque tiene muchas formas y muchos nombres. ¿Sabe qué hacían con ese dios? Le sacrificaban los hijos de ellos, y el Señor les dijo: ustedes no vayan a pasar a sus hijos por fuego, porque a Baal lo tenían así, y le ponían fuego como en sus piernas, y las manos las tenía acá, era de hierro o de un metal, y lo ponían bien caliente, y en la fiesta
de Tamuz, de este dios Baal, le traían un bebé. Imagínese usted, tan lindos que son los bebés, recién nacidos, 1 año, qué hermosos, ¿verdad? Qué bonitos. Y poner a ese bebé a que se quemara en las manos de Baal. ¡Qué terrible! Y su propio hijo, y sacrificarlo a una deidad inmunda, y poner a su bebé en los brazos de Baal. Yo digo, wow, y tan lindos que son los bebés, y irlo a quemar allí. Pero hoy en día la gente que es engañada por estas filosofías y huecas sutilezas, van y le ponen a un desconocido a su niño en los brazos, y en cualquier molde donde esté un hombre de pelo blanco, con barba blanca, y los niños están haciendo línea, ahí va el papá y la mamá de tontos, y se lo ponen en las piernas a este hombre, en los brazos de un hombre desconocido. Y hay películas hasta han salido de que anda bien borracho el Santa Claus, ¿verdad? Porque usualmente son los que no tienen trabajo, y muchos pedófilos entre ellos, y ahí un poco erectos, tocando a las niñas y a los niños con su gran gabán que no se nota. Y usted le va a llevar sus niños a ese hombre, a ponérselo en las manos, así como hacían con Baal. ¡Wow! ¿Cómo puede ser engañado el pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser engañado así? Por seguir las tradiciones de los hombres, por seguir las tradiciones de los hombres, porque quieren ser igual que el mundo, quieren caminar igual que el mundo, porque quieren estar con el mundo. Y el Señor dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Es increíble, es increíble, es increíble que le estén llevando los niños a esa gente desconocida a ponérselo en las manos, así como hacían con Baal. Y como cristianos, hay gente que no es cristiana que tiene más inteligencia y no hacen eso. Uy, ¿yo cómo le voy a poner a ese hombre, a ese viejito, a mi niño, ahí a mi niña, que la agarren los brazos para que, yo quiero esto y esto? Hay gente afuera quizás más inteligente y más astuta que muchos acá en la iglesia. Y yo siempre les he dicho, de los años que tengo acá, eso del arbolito y eso de Santa Claus, eso no va. Y les decía el año pasado, está bien Santa María, Santa Paula, Santa Mónica, pero Santa Claus, ¿cómo que Santa? No tenía que ser San Pablo, San Pedro, San Lombich, San Pedro, no, Lombich es otra cosa. San Pedro, San qué, arriba, San Andrés. Tenía que ser San Claus, ¿verdad? No Santa Claus. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué esa mezcla? ¿Por qué esas cosas? Entonces, amados hermanos, tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que prestar mucha atención a esto. Ahora, la celebración del 25 de diciembre no es la celebración de nuestro Señor Jesucristo. Es la celebración de un Dios que se ha personificado en diferentes emperadores del mundo. Y cuando venga el anticristo, porque va a venir, pero antes de eso nosotros nos vamos con Cristo. Si algunos de ustedes se quedan, anoten esto. Si los que planean quedarse y no irse en el rapto, anoten esto. Cuando aparezca el anticristo, entonces él le va a quitar el velo a estas tradiciones del 25 de diciembre. Les va a decir esto del arbolito, representa esto de la Pascua, de Easter, es Ishtar. En inglés están más locos porque en inglés los cristianos le llaman Easter, que quiere decir Ishtar, y no le llaman resurrección. Los de la India, Pakistán, los que tengo en Facebook siempre dicen Happy Resurrection Sunday o Resurrection Day, como nosotros, el día de la resurrección. Pero los americanos le han puesto Easter, que es Astaroth, que es la diosa del sexo y el vino, la diosa de la reproducción. Entonces les va a enseñar, miren, este conejito que pone huevos no tiene que ver nada con Jesús de Nazaret, no tiene que ver nada. Esto habla de mí, habla de Semiramis, habla de estas diosas. Y ahora yo he venido y les voy a presentar que todas estas fiestas que se han venido celebrando, incluyendo Halloween, tienen que ver con el anticristo. Y entonces les va a decir, Cristo no es el verdadero, yo soy el verdadero, les va a decir el anticristo. Y va a comenzar en la tierra lo que se conoce como la gran tribulación. Y el que no se ponga el sello de la bestia, de ese líder, va a ser perseguido. Porque toda esta fiesta lo que señalan es hacia esa deidad pagana, diabólica, con el poder del diablo, que va a hacer señales y milagros
engañosos, engañosos. Las que representan a Jesús es la Pascua verdadera, el día de Pentecostés y tabernáculos. Esas son las que señalan a Jesús. Pero esa de Ishtar que celebran los americanos, de Easter, que traen a la iglesia los huevitos y el conejo, la coneja que pone huevos, eso no tiene que ver nada con Dios, eso es pagano. Y eso del 25 de diciembre, con un arbolito, Santa y un montón de duendes y cosas así, no tiene que ver con Cristo. Eso tiene que ver con una deidad pagana que un día se va a personificar otra vez en un poder tremendo que va a gobernar al mundo entero y será el anticristo. ¿Y usted por qué celebra esas cosas? ¿Por qué celebra esas cosas en vez de celebrar a Cristo Jesús? Yo siempre he dicho, creemos en el encarnamiento de Cristo Jesús. Dios hizo hombre, y eso lo celebramos, pero no en esa fecha. Esa fecha no es el nacimiento de Jesús, es algo pagano. Y me da miedo cómo la iglesia se ha dejado ir, pero por millones y millones, y el engaño es enorme, y la mezcla del paganismo con el cristianismo es enorme. Que el Señor nos ayude y que nos podamos ver, porque yo miro esto, pero no sé si he dejado pasar otras cosas, y yo me analizo, Dios mío, quizás he dejado pasar otras cosas, y esta soy celoso, pero en otras cosas quizás lo estoy dejando pasar, y es bien fácil ver a otros y no verse a uno mismo, ¿verdad? Pero cada quien tenemos que analizarnos, y cada iglesia debe de analizarse. Que el Señor nos ayude. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Señor, gracias por tu palabra. Sé que es cosa dura, Señor, y el mar del mundo, la corriente del mundo es fuerte, especialmente para nuestros niños y nuestros adolescentes, pero aún para nosotros los adultos. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a reconocer que somos un pueblo santo, separado, y que no debemos de correr con el mundo en estas tradiciones que ni conocemos de dónde vienen, y si las conocemos a propósito las ignoramos algunas veces. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, a amarte a ti y amar tu palabra, la santidad de tu palabra, Señor, y amarte a ti y ir según Cristo, no según el mundo. Santifícanos, Padre, lávanos en el nombre de Jesús. Cuán bello es mi Jesús.